Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Camacho Camacho y pertenezco al grupo 27 de bachillerato semestral. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de evaluación del segundo parcial correspondiente a la materia de Ética 2, el cual va enfocado al tema del embarazo interrumpido o mejor conocido como aborto. La interrupción del embarazo, mejor conocida como aborto, se puede definir como el término anticipado y en la mayoría de casos voluntario del proceso de gestación en una mujer, resultando en la terminación del desarrollo y la viabilidad del feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero materno. En primer lugar, está el aborto espontáneo. El aborto espontáneo se refiere a la pérdida involuntaria del embarazo, generalmente debido a anomalías genéticas o a problemas de salud materna. El segundo es el aborto inducido. El aborto inducido se refiere a la terminación deliberada del embarazo mediante procedimientos médicos y o medicamentos. El tercero es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico se provoca cuando se detecta que, de continuar con el embarazo, la vida de la persona gestante peligra, ya sea durante el proceso de gestación o durante el parto. El cuarto es el aborto eugenésico. El aborto eugenésico sucede cuando se diagnostica médicamente algún riesgo de certeza que el feto nazca con malformaciones o anomalías. El quinto es el aborto humanitario. El aborto humanitario se provoca cuando el embarazo ha sido consecuencia de alguna situación violenta. Y el sexto es el aborto psicosocial. El aborto psicosocial se define como un embarazo no deseado y que puede acarrear problemas sociales. Para empezar, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes. Por otro lado, casi 10.000 ocurren en niños menores de 15 años de edad. Entre las mujeres de 15 años y más, el 66% ha enfrentado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida. Por otra parte, casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, es decir, un total de 121 millones, no son intencionales. Y, ya para terminar, es que la tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 44 años. Esto a mí me pareció una situación alarmante, pues no solo estamos hablando de los derechos reproductivos de mujeres mayores de edad, sino que también estamos hablando de la vida de jóvenes y niñas, las cuales se encuentran en una situación de riesgo al presentar embarazos adolescentes o casos de violencia sexual. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para facilitar el acceso al aborto, pero en algunos con ciertas restricciones. En este caso yo incluí a Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, etc. Pero, ¿y México? México ha tenido grandes avances respecto a este tema desde el año 2007, donde se lograron hacer las primeras reformas al Código Penal en función de despenalizar el aborto, para que en el año pasado 2023 la Suprema Corte de Justicia lo despenalizara a nivel federal en todo el país. ¿El aborto es un conflicto ético o moral? El aborto es un tema complejo que se considera una cuestión tanto ética como moral. El debate sobre el mismo implica consideraciones tanto morales relacionadas con las creencias individuales y éticas, que se basan en principios más amplios de autonomía y justicia que nos permiten ponernos en una postura de empatía y ampliar nuestro panorama. Ahora puedo compartirte por qué yo elegí este tema. Considero que es importante concientizar sobre los derechos reproductivos y la salud de la mujer, porque desde niñas, lamentablemente, estamos expuestas a sufrir violencia de algún tipo o en la adolescencia a no contar con una educación sexual adecuada. El aborto aplica como alternativa bajo diversas situaciones que derivan en el embarazo, como lo son los casos de violencia sexual, la poca o nula viabilidad del feto, embarazos en donde la vida de la mujer está en riesgo, situaciones socioeconómicas y un largo etcétera. En mi perspectiva, estoy a favor de la legalización del aborto en diversas circunstancias. Creo que la mujer debe tener el derecho fundamental de decidir sobre su propia salud y su bienestar reproductivo. Ahora que ya di mi opinión, me gustaría justificarla con una persona de la cual yo me considero una gran fanática. Verónica Cruz Sánchez es una destacada activista feminista mexicana que ha trabajado incansablemente en la despenalización del aborto. En 2017 fue liberada después de pasar más de 2 años en una prisión en el estado de Veracruz por un aborto espontáneo que fue malinterpretado como un aborto provocado. Su caso generó atención nacional e internacional sobre la criminalización del aborto en México. Ella es un ejemplo inspirador de cómo la lucha sobre los derechos de las mujeres puede generar un impacto significativo.